En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 20:05, arrancamos aquí La Máquina de Pensar en una semana dedicada al western. Ustedes ya saben, el western, un jinete libre y salvaje. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, tenemos al Flaco Germán. Y aquí había un tema, Jorge, a ver si lo podemos oír un poco. One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose the friend. Este es una especie de rarity de Eduardo Darnoyans, 8:30, en Raras y Causuales. El tema es el tema de los Beatles y Nelson Díaz está aquí, ¿no? Buenas noches, Pablo, gracias por la invitación, es muy Nelson amable. Díaz, ¿cómo le va? Nelson Díaz es un poeta, es un periodista, es un hombre de la cultura y un hombre que, bueno, fuiste amigo de Darnoyans, fuiste representante y sos el autor de Memorias de un Trovador, Conversaciones con Eduardo Darnoyans. Sí, así es. Un libro que, digo, es un libro que hay que tener, pero en este caso se trata de un libro raro porque se agotó la primera edición y hay una segunda edición. Se agotó la primera edición, que fue publicado primigeniamente en el 2008, y bueno, y ahora en el 2014 Editorial Planeta reeditó Memorias de un Trovador, Conversaciones con Darnoyans. Yo te decía fuera del micrófono porque hay algo que me parece que hay que destacar. Cuando uno ve una cosa media excepcional hay que destacarla. Que una editorial del medio, porque decida, obviamente, sacar una segunda edición, eso se ve por un lado, obviamente hay un interés comercial, creen que hay posibilidades del libro, pero también me parece importante ver que el editor tenga esa función que es decir, no, este libro es necesario que esté, este libro se agotó, por algo será, en fin. Porque viste que hay una idea, no todos los oyentes saben, pero hay una idea en el mundo editorial que es el tema de la novedad, que hay que tener novedades, y editar una cosa que ya la sacamos hace 2 años, 3 años. Sí, el tema de como bien decís tú, Pablo, el tema de la inmediatez en el mundo editorial es impresionante. Es impresionante. Uno en Argentina, por ejemplo, pasa por corrientes un día y el otro día ya no están los mismos libros en vidriera. Claro. Es así. Y en este caso, bueno, está bueno que Planeta haya apostado a... Hay 2 cosas que me parecen muy positivas en este caso, ¿no? Por un lado, Planeta reeditando este libro, y además demuestra la avidez de la gente por enterarse claro. de la obra y de la vida de Darnoyans, de Eduardo, ¿no? Y eso me parece que está bueno, seguir manteniendo ese fuego encendido. No, claro, estamos hablando de un libro para aquellos que no lo leyeron todavía, Memorias de un Trovador, Conversaciones con Eduardo Darnoyans. Nelson Díaz, en su momento grabaste con él horas, como 20 horas creo que habías grabado, sí, en cassette, ahí no sé cómo era. Sí, fueron 23 cassettes de 1 hora y media, los viejos y queridos TDK. O sea, los de 90 claro. minutos. No es que seamos muy viejos, pero ha cambiado tan rápidamente la tecnología que no, 90, que no había sí, MP3 como hay ahora. Y grabamos, sí, esos cassettes que obviamente no están todas las conversaciones, pues sería un libro muy grande a nivel de volumen, pero sí está lo medular de esas conversaciones. Nelson, ¿y no te tentó ahora al sacar por la segunda edición mechar algo, traer algo de esas conversaciones?
Digo, ¿las desgrabaste todas o no las tenés todas desgrabadas? Están todas desgrabadas, Todas y desgrabadas. sí, y ahora Es un sí trabajo enorme. es un trabajo grande, y ahora sí en formato digital, obviamente. Están guardadas por un tema del paso del tiempo. Además, Claro. la cinta, viste que se va se pone vieja y con soplidos y bueno, y hongos, en fin. Sí, está todo digitalizado, y tal vez más adelante se pueda sacar una segunda parte de esas conversaciones y otro montón de fotos, porque Ajá. recordemos al oyente de La Máquina de Pensar, que también hay muchas fotos que Eduardo me dejó en vida, básicamente fotos de su infancia y su adolescencia y su vida privada, ¿no? Si bien van a encontrar fotos de recitales, también van a encontrar fotos de cuando tomó la comunión, a los 5 años vestido con la camiseta de Peñarol, por ejemplo. Algunas fotos que también son parte de esas rarezas y de ese mundo De esos rarities. privado e íntimo de Eduardo. También van a encontrar el álbum de nacimiento, cuando, no sé si se usa ahora, pero en un tiempo se usaba. Claro, a claro, mí, claro. a mí por lo menos Y- me y pasó. Otra pregunta, entonces, ¿y la eventualidad de hacer una edición digital? ¿Que Planeta la haga? Sí, también, sí. Porque ahí también hay esas posibilidades. Sí, que- ahora hay un mercado creciente de lo que es el ebook. Sí, ¿no? recién empezó Recién, acá, sí, 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 aquí en Uruguay está un poco todavía Sí, verde. Muy, muy Por verde, ejemplo, Gabriel Pedroni, esto quiero decirlo, sacó un ebook y Shanghái. Shanghái, y me lo encontré la otra vez y me dijo, no lo tenés, no sé qué. Digo, pero no lo llevan, porque claro, y me dice, no, hay una historia para los periodistas, para bajarlo, no sé qué. Sí, un Y la cuestión es que no, código. un código exactamente, Exacto. y bueno, no lo Y de tengo. alguna forma, Pablo, nosotros también vamos a tener que ayornarnos y bueno, y bajarlos así, pero está muy todavía muy... No, pero yo le digo, mirá que yo tengo mi tablet, tengo un Kindle, no sé qué, no sé cuánto, y pero como que vi que vos podés sacar un ebook, pero no está afiatado todo el resto, ¿no? ¿Cómo lo claro. hace circular? Claro, claro. Entonces queda Es ahí. sorprendente. Sí. Pero en este caso, en el de Darno Jans, hay algo que yo te puedo preguntar ahora, estamos en el 2014, y es que yo creo que te ha pasado. Vos tuviste que leer el libro de nuevo, ¿no? Ujú. Digo, obviamente algunas correcciones, alguna ampliación, alguna foto. ¿Cómo lo viste ahora desde la distancia? Porque ahora ya el Nelson Díaz que está acá no es el mismo que hizo toda la recopilación. Sí, yo en realidad cuando comenzamos, y digo comenzamos porque este libro fue escrito a 4 manos. Claro. Eduardo lamentablemente falleció antes de la edición, y de hecho... Pero él en las conversaciones sabía que era un proyecto que iba a terminar Claro, un libro. porque yo conozco a Eduardo por un tema periodístico puntual, le hago una entrevista y después seguimos conversando, y al tiempo nos hacemos amigos, nos reunimos en el viejo boliche Pupas, Ah, el Pupas, en sí. 18 y Gaboto, que no Sí, existe sí, más. sí. Ahí Eduardo tenía un poco su oficina, digamos. Ujú. Y después él me invita a ser su representante y productor, que no tenía en ese momento. Eso estamos hablando de los 90, principios de los 90. Estamos hablando, sí, mediados de los 90. Ajá. Y bueno, ahí comienzo a trabajar con Eduardo. Y después yo le planteo a Eduardo la posibilidad de hacer un libro, por eso se llama Conversaciones, Ujú. sobre sus memorias. Y me gustaba que de alguna forma esa biografía fuera narrada en primera persona por el protagonista, Claro. es decir, por él. Y ahí comenzamos con estas conversaciones, que lo que hicimos fue grabar. Por eso tampoco me gusta decirle entrevistas, si bien hay un hilo conductor sobre temas básicos Sí, sí, y sí. esenciales en la Sí, vida sí, en la sí, vida sí. de Eduardo, pero son conversaciones. Sí, no son entrevistas porque hay que aclarar que, y se ve en las conversaciones, al leerlas, que hay una amistad, hay una especie de códigos compartidos. Entonces en un momento te dice, bueno, pero vos me preguntás esto, o te tengo que explicar eso, y vos decís, sí, explícalo, porque no es para vos, es para el libro, digamos, ¿no? Con esto me refiero a que no hay aquello que ocurre cuando hay una entrevista que uno prende el grabador y el otro inmediatamente asoma la máscara, ¿no? Claro, es interesante eso que apuntás, porque yo además de estar hablando con el amigo, Eduardo fuimos grandes amigos, me honró con su amistad. Además yo tenía que tener presente esa lucecita roja del periodista, bueno, explícalo porque Claro, yo claro. sí lo sé, pero la Sí, gente sí, no. sí, claro, tiene que ser. Entonces Claro. se navegó entre esas dos aguas. Hay una presencia, yo lo estuve releyendo el libro, y hay una presencia que no me acordaba, por lo menos que estuviera tan presente, o capaz que digo fue una impresión a mí ahora, de Onetti. Mencionan muchas veces a Onetti, están mencionando muchas veces a Onetti en cuanto al tema del artista fracasado, en cuanto que aquí no se puede vivir de esto, en cuanto que Onetti, no de la literatura de Onetti, sino como esa postura existencial de terminó en la cama o se tuvo que ir, en fin. Sí, Onetti atraviesa el libro, como lo atraviesa
por otras circunstancias, Leonard Cohen sí. o Bob Dylan o algún trovador como Antoine, algún trovador francés y algún juglar español. Pero Onetti está presente por esa imagen que yo la asocio mucho también a Eduardo, no solo en sus textos y en esa actitud o el personaje sombrío que Eduardo también se supo crear, en esa fidelidad por el arte, ¿no? Ese ser fiel al arte y no transar con las leyes de marketing, las leyes del mercado, ¿no? Eso de, bueno, prefiero no transar en esto y seguir haciendo esto, más allá que venda pocos libros o pocos discos, en el caso de Darno-Jans. Hay una figura onetiana. De hecho, Eduardo podría ser perfectamente un personaje de Onetti, ¿no? Sí. Ahí. Y él mismo, digo, hasta físicamente se fue como onetizando, sí, ¿no? Hasta claro, el final de su tiempo, claro, uno lo vio en los últimos años. Hay algo en el libro que sale, pero no sale tan claro, por eso te lo pregunto. Igual, aquellos que quieran lo van a encontrar en el libro, que es la diferencia o la conciencia de que el Darno es una cosa, el personaje, y el otro es Eduardo Darno-Jans. Hay como una conciencia de eso, aunque no se especifique así. Sí, en algún momento de las charlas yo le pregunto cuánto hay de Darno-Jans y cuánto hay de el Darno. Y Eduardo me dice, bueno, ponele, me dice que un 90% de estas conversaciones fui Darno-Jans. Y eso me pareció muy importante a mí, porque era el objetivo del libro. Sí, había un personaje, él jugaba mucho además con la cacofonía de su apellido, ¿no? Dark No Chance, decía, ¿no? Jugando con ese lado oscuro y sombrío del que hablábamos hace un ratito. La idea de que no hay oportunidad o de que no hay futuro. Que no hay futuro, exactamente, como pregonaban los punk. Yo lo que creo que durante mucho tiempo Eduardo pudo separar el Darno de Darno-Jans, el tipo que tenía que pagar la luz, el agua, y que amaba y era amado, o no era amado y no amaba. Y después me parece que con el tiempo, sobre todo en los últimos años de Eduardo, el personaje se fundió con la persona. Pero vos, digo, porque eso no digo, yo lo vi muy pocas veces, Darno-Jans, iba a Pupas, estaba la Urbanois, uno de los dueños, en fin, entonces, todo eso, pero no me senté a hablar con él, ni mucho menos, pero uno pudo verlo, digamos, en los momentos álgidos y en los momentos bajos que iban todos al mismo boliche, digamos, y él cambiaba radicalmente, ¿no? O sea, en un momento era un personaje de una película de John Boy, con John Boy, y en otros momentos era onetiano, digamos. Claro. ¿No? Pero esa distinción que estás haciendo vos, me gustaría que me la explicás, aunque sea un momentito, ¿no? ¿Cuál era el Darno y cuál era Darno-Jans? Eduardo en la Darno-Jans, en su vida diaria, en la vida real, viste, sí. Mucho de real y virtual, ¿no? En la realidad era un tipo muy fsimpático, y además era un tipo muy alegre, con un manejo muy fino del humor y de la ironía, además, bueno, de su vasta cultura, pero era un tipo muy alegre, te reías mucho, disfrutabas mucho con trabajaba de corrector también, trabajó, por ejemplo, iba a la redacción. Claro, trabajó de corrector en donde está ahora El Espectador, era Imprenta García, se llamaba, trabajó ahí, bueno, después trabajó en Jaque, en Postdata trabajó también, por ahí cuenta algo que es prácticamente que no se conoce de Eduardo. En la época de la dictadura, que Eduardo se va de aquí y se va a vivir a Mar del Plata, a La Plata, perdón, se va a vivir en la ciudad de La Plata un tiempo y después recala en Buenos Aires y ahí entra a trabajar en una juguetería que se llamaba Urises, Lili se llamaba la dueña, y eran juguetes muy especiales, porque eran juguetes o de trapo o de madera, fíjate tú. Y después Eduardo me contaba que con el tiempo se dio cuenta, se llamaba Gurises porque era obviamente un guiño directo a Uruguay. Gurises se dice, es un término que se utiliza en Uruguay. Solo Uruguay, allá no. Seguramente se utiliza un poco más allá, pero ese es un término uruguayo, y más en aquella época. Y lo que hacía esta mujer, tomaba uruguayos que estaban escapando de la dictadura aquí, ¿no? Sin decirlo nunca directamente, ¿no? Claro, Eduardo ni siquiera supo por qué la tipa hacía eso, si tenía algún familiar uruguayo, nunca supo. Pero esta mujer hacía eso y bueno, Eduardo trabajó ahí.
en una juguetería. Cosa que es muy gracioso, por cierto. Sorprendente para el personaje que estábamos hablando, que era el Darno, el personaje del Darno, que vos decís que era un personaje, lentes oscuros, a veces vestido todo de negro, andaba con sombrero negro incluso en algunos momentos, Sí. es decir, como que tuvo distintas variaciones el mismo personaje también, ¿no? Porque fue variando, ¿no? El personaje fue variando, sí. Me quedé con la pregunta que me habías hecho sobre el personaje. Yo recuerdo que en Noches Blancas, aquel hermoso recital que hizo en el Solís, que es obviamente un homenaje y un guiño a su amado Dostoyevsky, Claro. él estaba de smoking blanco, totalmente blanco, con una moñita roja, y Pablo Santamaría, que era el director de escena, siempre fue el director de escena de Eduardo, le dijo, bueno, Darno, vos no te muevas, no hagas ningún gesto, ni onetiano, ni dark, y cantás frente al micrófono, vestido impecablemente de blanco, te vuelvo a repetir, con la moñita roja. Y abajo, en el escenario, en las butacas, en las primeras filas, había un hombre ahí, y en una parte le gritó, sufrí, Darno, sufrí. Estaban esperando al personaje. Claro. O sea, no se bancaban que el tipo estuviera vestido impecablemente de blanco. Y y digamos, como es vivaz, con una no en plan decadente, porque el Darno también había una cuestión de decadencia o de una cierta sofisticación en esa decadencia, ¿no? Sí. Esa estética del decadente, ¿no? Claro. O sea, en una onda muy Julio Reisig, ¿no? Claro, en esa onda de dandy, ¿viste? Y cuando vino Bob Dylan, él dijo que era el príncipe de los bastardos, por ejemplo, ¿no? Claro. En esa onda, yo me lo imagino también tipo, no sé, Mickey Rourke, en Mariposa de la Noche, claro, en fin, una cosa Butterfly in the Night, una cosa así, digamos. Bukowskiano. Exacto, medio Bukowskiano también. Y onetiano también, al final Totalmente. terminamos una y otra vez terminamos en Onetti. Pero lo importante era que no era solo así, y en este libro, en conversaciones con Eduardo Arnoyanz, yo no recordaba tan claramente que él te dice que el 90% es Eduardo, porque realmente hay mucha luminosidad en el libro, digamos, no hay esa cuestión tan decadente. No, más allá que se tocan los temas... Sí, y más allá de que se hacen disquisiciones que vistas ahora en el siglo XXI, el tema de si cantar para tal cosa, para tal otra, ¿no? Esos planteos éticos así como absolutos que se está haciendo constantemente, no sé si ahora eso... No, claro, es producto de una época y un contexto, pero hay yo lo volví a releer el libro. Y hay muchísima lucidez en lo que dice, ¿no? Y en su concepción del arte y del mundo. Además, un hombre que, si bien pertenece al canto popular, pero en un sentido, digamos, como canto popular, el término, pero a nivel ortodoxo, digo, poco hay entre... Es una rara avis, que cuesta saber de dónde, aunque él en este libro también surge precisamente de dónde es que viene, ¿no? Habla de Donovan, habla de Antoine, pero va haciendo una mixtura ahí que la generó él, y que, atención, que Darnoyan, uno escucha el primer disco y escucha el último, y esa forma de cantar, que puede ser incluso hasta media, ¿no? Afectada en algún momento, siempre cantó así. Digamos. Siempre cantó así. Sí, se distingue por eso, obviamente, ¿no? Y por la calidad de los textos, ¿no? Claro. Son textos que no caen en los mafletarios. Por eso te decía que poco tiene que ver con el canto popular de la época, más allá que él tuvo una militancia política muy activa, ¿no? Bueno, y surge en el libro, también hablan de política, hablan sí. de comunismo, de Rusia, en fin. Y también hay un detalle con esto que te quería decir de la voz, esa forma, que habla de un estilo personal, ¿no? O sea, él tomó de distintos lados, pero es un estilo... que termina con él prácticamente ese estilo, no se puede... A mí me pasa que viendo la escena musical actual, y no es en desmedro de ningún colega de Eduardo, además son amigos, digo, te das cuenta que con él se terminó cierta corriente integrada por él mismo. Sí, es una corriente como que la fundó él, digamos, y la llevó a una culminación, y bueno, y como que... Es como la patafísica de Alfred Jarry. Sí. O sea, hay gente, pienso ahora en Walter Bordoni, por ejemplo, que pueden seguir por la misma línea, pero están haciendo otras cosas totalmente distintas porque como que cerró ahí. Darnoyan, bueno, él es lo que hacen los artistas, ¿no? O sea, cierran y parece que lo último que hicieron cierra lo que sí, y además para quienes lo vieron en vivo era un gran frontman, que evidentemente esa beta actoral proviene también de su adolescencia. Él actuó en obras de teatro en el Club Tacuarembó,
Ujú. cuando iba al liceo, digo. Sí, sí, Si sí, que sí, le sí. viera en el escenario se da cuenta que era un gran frontman, ¿no? Como se paraba frente al escenario. Sí, sí, sí. Ahí toda la cuestión esa decadente o oscura, surge también como una especie de interpretación también, ¿no? Es una Totalmente, cuestión de interpretación. totalmente. Es una cuestión también que tiene como no voy a decir lo mismo, pero es como el tango, ¿viste? Cuando el cantor se consustancia con lo que está cantando, digamos, ¿no? Y lo empieza a interpretar y termina pasándola mal él también, ¿no? Sí, sí. Nada, Nelson, era simplemente para conversar con vos, para felicitar, bueno, a Planeta, bueno, a Nelson Díaz, obviamente está contento porque salió la segunda edición, pero me parece notable que una editorial saque una segunda edición, en este caso de Memorias de un Trovador, Conversaciones con Eduardo Darnoyans, porque de última es un libro que vale la pena tener, ¿no? Y que se Vale, multipliquen los ejemplos con otros libros, ¿no? Y otros autores. Bárbaro, bienvenido. Gracias por estar acá. La Gracias a Máquina ti, de Pensar. Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A darle la bienvenida a el crítico de cine Guillermo Sapiola. Hola Guillermo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Guillermo, te habla Pablo Silva, estamos aquí conversando en esta semana dedicada al western y Sobre el bueno, western. te llamamos a vos para cerrar la semana. Qué honor. Qué honor. Era una broma. El western, estaba viendo un artículo tuyo, Sí. donde vos te planteabas si había un revival del western o no en el 2008 y ahí surge una película. Mirá, empezamos por el final, si se quiere, pero me interesa porque esta película no la mencionamos durante toda la semana, y es una película que yo creo que es casi un anti-western, que es el de el asesinato de Jesse James por el cobarde Exacto. Robert Ford. Sí, Es un western rarísimo y es como el anti-western. sí. Aunque, digamos una cosa, que sí, no me acordaba de esa nota, ahora que la mencionás. Sí, en aquel momento se habló un poco de revival, y obviamente el revival no quedó en nada. No, ha quedado en algunas películas sueltas, que además no han tenido demasiado éxito del público, porque si uno repasa los westerns de los últimos 10 años, digamos Open Range de Kevin Costner, esa misma, el asesinato de él, que tiene un título larguísimo que ya me Sí, olvidé. el asesinato de Jesse James por el Jesse cobarde James Robert Ford. O sea, es casi tan largo como la película. Sí, sí, sí. O recordemos el año pasado el flop que hizo Llanero Solitario con Sí. con Johnny Depp, con sí, sí, sí. 250 millones de dólares, que era un disparate que no se recuperaron, ¿no? Es decir, no, es cierto, cuando tú decís que lo de Andrew Dominic sobre Jesse James y Robert Ford era un anti-western, es cierto, era como el cuestionamiento Claro. o la revisión crítica de los mitos. Claro, es como decir, ahora van a ver la verdad, lo que pasó con Jesse James, cómo lo Claro. mataron, y es como cuestión documental, y en esa verdad hay una nueva recreación, una nueva ficcionalización también. No, eso es cierto, pero también recordemos que yo una vez salí con broma que el western se terminó en 1962. Ay, ¿por qué? A ver. Un tiro a la noche, Ah, un tiro en la noche, claro, claro, imprimen la leyenda. claro, claro. Es decir, de alguna manera, o sea, el anti-western es ese. Es decir, después de ahí, estamos estimando, es imposible resumir en unos minutos una historia de 100 años, Sí, pero es cierto, en los últimos 30 años, los pocos westerns interesantes que ha habido, en general han sido más críticos, menos mitológicos, menos épicos, menos heroicos. ¿No? ujú, ujú. Yo creo que ahí eso había que conectarlo probablemente con la visión que una sociedad tiene de sí misma. Es decir, el western tradicional es, creo que lo decía Borges en alguna parte, el más reciente avatar de la épica. Es decir, la epopeya suele ser, tanto la literaria como eventualmente la cinematográfica, el primer género que una sociedad joven construye para inventarse un pasado. Claro, para contarse un pasado épico de Para origen, inventarse un para pasado el que probablemente origen. es mentira, decir, o Claro, sea, pero es para inventar el origen, como venimos de aquellos el hombres. mito tal de cosa. el mito de los orígenes. Ujú, ujú. Es decir, en el caso digamos, en el caso de la Unión Soviética, el mito de los orígenes fue construido por Eisenstein, Pudovkin, y todos los que hicieron las epopeyas revolucionarias de los años 20.
Ujú. que nos contaron una revolución rusa que después los libros de historia desmintieron o por lo menos corrigieron Sí, considerablemente. sí. Y con el western pasa un poco lo mismo, es decir, el western tradicional inventó un pasado heroico que en gran medida era ficticio. Claro. Y por eso voy a decir que quizá el anti-western sea, aunque hay todo un proceso, ¿no? El otro día volví a ver con mi hijo La diligencia de Ford, Ujú. que es del 39, Sí. y que es probablemente la película donde el género hace un clic. Es decir, donde el género pasa de ser básicamente cine de acción a ser cine de personajes. Ujú. La diligencia del 39 y dura 96 minutos, y en esos 96 minutos hay solamente una escena de acción, el ataque indio, y un duelo final que no se ve. Ujú. Todo el resto del metraje está dedicado a examinar las relaciones entre los pasajeros de diligencia, los conflictos dramáticos dentro de los pasajeros y la creciente amenaza sí. del ataque indio por afuera. Pero, Incluso en el recuerdo que yo tengo de la Sí. diligencia, que la he visto un par de veces, pero Sí. hace mucho que no la veo, está que en mi recuerdo se mantenía perfecta mientras iban en el viaje, mientras se estaba viajando, porque realmente el hilo conductor están reunir en una diligencia a gente distinta que tiene que estar distintas, encerrada en un coso claro, chiquito. personajes que son arquetípicos, Ujú. y cada uno representa, digo, el comisario, el conductor, el fugitivo de la justicia, El borracho. John Wayne, la prostituta, el médico borracho, la mujer embarazada, el vendedor de whisky, el taur aristocrático, y cómo el viaje va haciendo que esos personajes vayan cambiando entre sí. Ujú. El desprecio que el grupo le siente por la prostituta va cambiando. Ujú. Dos datos. La diligencia es muy hábil para administrar sus tiempos en cuanto a contar las etapas del vehículo en movimiento, mostrar los exteriores donde la amenaza del ataque indio va creciendo, se va haciendo más perceptible Ujú. a medida que la acción avanza, y el papel que juegan los momentos de los saltos en el camino, las 2 o 3 posadas, Sí. donde en cada uno de esos momentos en que el viaje se detiene, se revela algún aspecto nuevo de algún personaje. Por ejemplo, la esposa del coronel que hace Luis Platt, Lucy Mallory, está embarazada y tiene un bebé en uno de esos En esa parada, en esa parada. Sí. Importa menos el dato de el nacimiento del bebé que lo que ese nacimiento revela de por lo menos de personajes. El médico borracho que sale de su botella de whisky y Claro. actúa Frente a la vida se frente a la vuelve vida que sobrio empieza, y sí. y la prostituta que se pasa toda la noche despierta sosteniendo al bebé en brazos para que la madre pueda dormir. Ujú. Claro. Es decir, nos enteramos de dos cosas, es decir, de pronto vemos a los dos personajes desde un ángulo que no los habíamos visto antes. Yo creo que en ese sentido La diligencia es quizás la película que da el clic justamente entre... Cuando llegan, para mí la última parte, cuando llegan a la ciudad, digamos, ahí como que baja la tensión porque siempre en esas posadas, todo esto, siempre están en el viaje, siempre están obligados a permanecer en lugares... Hay un truquito que Ford, y que ahí sí es ligeramente sorprendente, y es que el tiroteo final no se ve. Es decir, a John Wayne lo están esperando los 3 tipos que lo mandaron a la cárcel, y Wayne está dispuesto a matarlo, tiene 3 balas en el Winchester. Pero la cámara sigue al médico que entra en la cantina y se oyen los tiros afuera. No se ve el tiroteo. Sí. O sea, a Ford no le interesa la acción física, le interesa las reacciones del personaje frente a eso. Incluso, al mismo tiempo, la prostituta que va hacia el burdel del pueblo, Wayne que la sigue y se escapan juntos. Claro. O sea, pero no nos extendamos tanto con... No, la diligencia no, pero la diligencia, estuvimos hablando el lunes, que Orson Welles, antes de hacer El La vio Ciudadano, 46 veces, la vio como 60, 45 veces, Sí, porque solo decía- para... Sí. Porque Welles decía que a él no le interesaba mucho lo que decía John Ford, pero que John Ford sabía decirlo. En cambio que él tenía claro qué era lo que quería decir, pero no sabía cómo. Entonces, No, un poco y también que dice... ver la diligencia era una forma de aprender lenguaje. Y es un datito, y después estamos a otra cosa. Pero hay un dato que, reviendo la diligencia, es cierto. En las escenas de interiores en las posadas,
siempre Ford y su fotógrafo Burt Lennon utilizan la profundidad de campo. Hay personajes en foco, en primer plano, y otros en el fondo. Es un recurso que Wells va a utilizar sistemáticamente en El Ciudadano. Y otra cosa que Wells le interesaba, y que, que era una novedad, digamos, o no se usaba mucho en esa época, era que la diligencia, como es un habitáculo chico, se mostraba el techo constantemente, y a él le interesaba... Es otro recurso, cosa que Wells hace también en El Ciudadano. Le mostrar por un lado el techo, que las casas tienen techo, y por otro lado la profundidad, lo que está pasando allá en el fondo. Con la toma de abajo. No, exacto, eso es cierto. Algo que tiene John Ford que me parece extraordinario es que son los pequeños secundarios o terciarios que van pasando. Nadie que son... ha descrito personajes secundarios como lo ha hecho Ford. E incluso hay un dato, cuando hoy hablabas de Jesse James y Robert Ford y el anti-western, y yo te decía un poco en broma de que Un tiro en la noche de Marco Jet Liberty Balance quizás sea el primer anti-western de alguna manera. ¿Tú te acuerdas cómo empieza la película? La de Liberty Balance, no me acuerdo. James Stewart y su esposa, Vera Miles, sí. Veteranos, él es un senador. Ah, sí, me acuerdo, se están recordando. Vuelven al pueblo donde empezó, donde pasó todo. Donde pasó todo, al entierro de John Wayne. Cierto, sí. Buena muerte, etc. Sí. Y en algún momento, mientras Vera Miles y el comisario, que es Andy Devine, el conductor de la diligencia, viajan hasta el rancho donde Wayne, hasta lo que fue el rancho de Wayne, lo que se oye en el fondo es permanentemente pitidos de ferrocarriles. Pasó el tiempo de la diligencia, estamos en el tiempo de los ferrocarriles. Claro. Cuando Stewart empieza a contar lo que pasó realmente, claro, porque si Stewart ha hecho su carrera política como el hombre que mató a Liberty Balance, el primer abogado, el primer maestro, el primer político que conoció el pueblo, y que mató al villano... El que trajo la ley y la civilización... Que trajo la ley y el orden, trajo la educación, trajo la política... Pero a tiros de barbarie, digamos, tuvo que matar. Matando a un pistolero famoso en mitad de la calle. Y ahí empecé a contar la historia verdadera. Incluso, una pequeña guiñada, Stewart, en el momento que empezó a contar, se apoya en una vieja diligencia cubierta de telaraña. Y que dice... Esta pudo ser la diligencia en que yo vine. Caramba, creo que es la misma. Claro. Y es idéntica a la diligencia de 1939. No, y aparte tiene que ver con que, James Stewart es el hombre íntegro y ha basado toda su fama, todo su proyecto en una mentira que vamos a aclarar en toda la película. Es una película... Guillermo, te voy a pedir que vayamos a una pausa y a un minutito, a una tanda. Y amigos, seguimos conversando aquí con Guillermo Sapiola sobre el western. Y bueno, después de la tanda vamos a seguir hablando también. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el crítico de cine, Guillermo Sapiola, en torno al western. En el bloque anterior estábamos un poco terminando lo que sería la última gran película de John Ford, por lo menos la última gran obra maestra, ¿Quién mató a Liberty Balance? O Un tiro en la noche, ¿no? Ahí tendría una pequeña discrepancia, pero como estoy en minoría, no A ver, ¿cuál sería la última? Yo creo que Siete Mujeres es una gran película. ¿Cuál? ¿Siete Mujeres? Siete Mujeres, la última película de Ford, creo que es una gran película. Pero como en eso casi nadie está de acuerdo, mejor no voy a dar pie. No, vos sabés que no la vi yo. Así que no empecemos. No la vi. Vi una de los... Es una de los películas ignoradas. De los navajos, una de la última No, y además fue muy maltratada cuando se exhibió en su momento. Ha ido recuperando, digamos, ha ido cobrando prestigio con el paso del tiempo. Pero eso, dejémoslo para otro día porque ni siquiera es un western. El último western de John Ford fue El caso de los Cheyennes en 1964. Exacto. Esa película, digamos, tiene partes buenas, pero otras partes, ¿no? Es una película pro-india, interesante, pero que no tiene el nivel que tiene Liberty. No, pero me parece interesante, más allá de... esas dos películas pueden servir como referencias, para una reflexión quizá un poquito más amplia. Vayámonos un poco de John Ford, para tratar de tener un panorama mayor. Lo que decíamos hoy, el western nace de alguna manera como la épica de una sociedad que se está construyendo y que se inventa un pasado heroico.
es significativo de que ese heroísmo se vaya deteriorando a medida que la sociedad empieza a enfrentar realidades contemporáneas que la hacen desconfiar de sus valores tradicionales. Ujú. El western prácticamente desapareció como género mayor. ¿Alguno de ustedes recuerda un libro de los años 50? Creo que de un crítico francés que se llama Jean Repierreux, que se llamaba El western o el cine norteamericano por excelencia. Ujú. Es No decir, lo es conozco, cierto. pero André Bazin No, dice en un momento pero también. es cierto, dice, es cierto. Es decir, Ujú. de alguna manera, el western de alguna manera encarnaba al Claro, cine norteamericano. el cine, sí, sí. La semana pasada el Hollywood Reporter hizo una encuesta entre 2.000 o 3.000 hacedores del cine norteamericano de hoy Ujú. para hacer una lista de sus 100 películas favoritas. En esas 100 películas hay un solo western. Claro. No hay uno solo de John Ford, no hay uno solo de Howard Hawks, no hay uno solo de Clint Eastwood, no hay uno solo de Raoul Walsh. El único western que está es Butch Cassidy, Butch Cassidy. que es y que ni siquiera es uno de los mejores. Es bueno, Sí, no es sí, uno de sí, los sí, mejores. sí, sí. Eso demuestra de que para el Hollywood de hoy, el western pertenece al pasado. Ujú. Y me parece que eso tiene que ver con lo que decíamos hoy. Esa evolución que va desde una visión heroica, que abarca los años 10, 20 y hasta la 30, decimos que la dirigencia es un western clásico, pero está bien, sí, tiene un equilibrio perfecto narrativo, tiene personajes arquetípicos, pero también es una película ligeramente ya empieza a ser ligeramente cuestionadora. ¿Quiénes son los personajes más simpáticos de la dirigencia? Un fugitivo de la justicia, Claro. un médico alcohólico, una Ujú. prostituta. Ujú. ¿Quiénes son los villanos? Un banquero que se rajó de su pueblo robándose Sí, la sí, plata sí, sí. de... Pero en de los general terroristas. el western, si bien es la ley y el orden, la civilización, lo que James Sí. Stewart quiere poner en ese pueblo, lo que te muestra el western una y otra vez es que sí, había barbarie, había violencia, Claro, pero el estaban concepto- los códigos personales de la ética de cada uno. Entonces, Ringo Exacto. Kid, John, es decir, tienen esa cuestión moral de doy la palabra o doy la lealtad, algo que no está escrito. Viene la civilización, viene lo que está Hay bastante escrito. de eso. Ujú. Una frase cercana al final de John Wayne en Liberty, en Un tiro en la noche, cuando se revela que él es el que disparó contra el Liberty Balance y no James Stewart. ¿Por qué? Y Wayne contesta, asesinato a sangre fría, mi conciencia puede con eso, la tuya no. Mm. O sea, John Wayne dice que mi conciencia bancaba un puede asesinato. bancar un asesinato a sangre fría, la tuya no. Claro, Es claro. decir, es todavía el último representante de una barbarie noble, por decirlo de Claro, alguna claro. manera. Es decir, es una barbarie, pero lo hace con buen fin, digamos. Con ¿Sí? un buen fin, y Que además es con un costo con un costo personal terrible, terrible. terrible. Pero es lo que quería Pierde su Borges. mujer, pierde su rancho, pierde su futuro. Claro, Borges, que decía o que aspiraba en su momento, y de hecho habla en un ensayo que ahora no recuerdo, pero habla del libro que es Pandillas de Nueva York, que después haría Scorsese de ese libro. Decía, él crea una mitología de puñales, que es lo que yo quiero crear acá, o sea, usar lo que es esto que está diciendo vos, los violentos, los orilleros, y generar una mitología. Exacto, sí, hay bastante de eso. Claro, me parece que también el western, en el caso de los Estados Unidos, la evolución del western ha servido también para retratar la evolución de los Estados Unidos. Ujú. Es decir, 30 y 40, la visión heroica. Claro. A la altura de la dirigencia, Tierra de Audaces y algunas cosas más de los 40, la aparición de elementos psicológicos y de héroes más complejos y vulnerables. Ujú. Es decir, el primer gran western de Howard Hawks, Río Rojo, en el 47, ¿quién es el villano? Ujú. Claro. Es John Wayne. Es decir, John Wayne es el héroe y el villano al mismo tiempo. Claro. Es un personaje ambiguo. Empieza siendo un héroe romántico, se convierte en un tirano de las Sí, praderas, en un- en el claro, partido. claro. Ujú. Está a punto de matar a su hijo adoptivo. Claro, claro, Está bien, claro. la película se permite un final feliz. Sí, sí, sí. ya Pero vimos se convierte en un patrón sanguinario. pero Sí, se sí, convierte sí, en sí, un patrón sí, sanguinario. sí, sí, El propio Wayne, en Más corazón que odio, The Searchers, en el 56, es un racista neurótico que está a punto de matar a su sobrina. sí. Esa película es, más allá de western, es una gran película, Es ¿no? una gran película, pero digo, voy a esto. Voy a hacer una pregunta malvada.
¿Cuál es la relación de Natalie Wood con John Wayne en Más Corazón que Odio? La película nos dice que es su sobrina. Claro. ¿Es su sobrina? Sí. Porque cuando empezó la película notamos de inmediato que Wayne está enamorado de su cuñado. Claro. ¿No es su hija? Mm. La película la idea queda flotando sin que nunca se... Y pero para él le tenemos que parece matarlo. insoportable que ella se haya asimilado a la cultura indígena, ¿no? Exacto. Cosa que Ford corrigió, o mejor dicho, completó con una película que es menos conocida, con Two Rode Together, Misión de los Valientes. James Stewart, Richard Widmark, No, enviados a rescatar un grupo de cautivos de los indios, para intentar reintegrarlos de vuelta a la civilización blanca. A ver, estaba pensando en esa complejización que decías vos y digo, nos quedan 4 minutos, pero pensaba en Gary Cooper con Solo ante el peligro, ¿eh? Sí, ¿Dónde? en la hora señalada. En la hora sí, digo, ahí está una complejidad también donde el hombre, digamos, siente miedo, el héroe, suda. Exacto, sí, hay forma parte de todo eso, es decir, todo eso, nos quedan 4 minutos, tratemos de resumirlo lo más posible, pero es cierto, hay dos rasgos que valdría la pena destacar. Uno es eso, justamente yo decía, en los años 40 ya hay una complejización. En los 50, exactamente, Gary Cooper como el comisario que tiene miedo, pero que al mismo tiempo termina siendo el héroe solitario que derrota a los villanos que vienen a matarlo justo al mediodía. Ujú. Película que Howard Hawks y John Wayne odiaron porque decían que un profesional no actúa de esa manera, y su respuesta es Río Bravo. Pero ¿y por qué decían que un profesional no? Porque no. Un profesional no pierde tiempo durante 1 hora y media pidiendo ayuda al resto del pueblo, sino que tiene que hacer su trabajo. Ah, tienen que encarar el sol y ya está. Tiene que ganar él solo. Ah, ¿Qué hace Wayne en Río Bravo? Cuando le ofrecen ayuda, la rechaza. ujú. Y sin embargo, a lo largo de Río Bravo, va recibiendo ayudas. Gente que voluntariamente se Claro. incorpora al grupo. Sí. Y a cierta altura del partido, cuando hay que enfrentar efectivamente el peligro mayor, una serie de seres imperfectos, un alcohólico, una dama con un pasado dudoso, Ujú. un lisiado y un novato, forman un equipo. Claro, todos defectuosos, pero todos generan un poder. En conjunto. Sí. En Río Bravo hay una escena que a mí me parece clave Ujú. y que no tiene ni que ver con ninguna de las escenas de acción. Dean Martin está haciendo un síndrome de abstinencia, se sirve una copa, se va a llevar la copa a los labios y en ese momento entra por la ventana la música de Huello de Dmitri Tiomkin, que se supone es la melodía que las tropas de Santa Ana tocaron la noche anterior del ataque final contra el Álamo. Ujú. Martin devuelve la botella, el vaso a la botella y dice, ¿se dan cuenta? Dejó de temblarme la mano. Claro. Inmediatamente después lo ves cantando en la celda, Ricky Nelson se incorpora y los dos cantan juntos la misma canción. El viejo Walter Brennan empieza a tocar con la Armónica. armónica y ya son 3, y Wayne entra en la comisaría y se sirve un café. Se formó el equipo. Claro. Ya no es el héroe solitario. Una pregunta, digo, que capaz que te saco de totalmente y se me quedan 2 minutos, pero hay una película del año 43 que se llama Conciencias Muertas, de Oxford Incident, The que, Oxford Incident, que es terrible de William porque Wellman, es una con con Henry Fonda, ¿no? Sí. Ahí se trata de un western De un que linchamiento, claro. destroza al público, digamos. Pero forma parte de lo que decíamos hoy de la complejización del género, porque Conciencias Muertas es una denuncia del linchamiento. Exacto. Es una denuncia del linchamiento. Hay un hombre, un inocente acusado de algo, hay una patota que lo lincha y hay un héroe inútil, porque en definitiva Henry Fonda se la pasa atado durante toda la película, no puede hacer nada para evitar la catástrofe. Pero en el año, Y es 40, el año 43, contra el fascismo, con una guerra Exacto, de forma parte de ese clima. Incluso, fíjate, volviendo a lo de hoy, de conectar los hechos con la realidad histórica externa. ¿Quién es el primer héroe negro de la historia del cine norteamericano? El primero, y el tío Tom, ¿no? Normalmente se habla... No, está bien, pero el tío Tom es un personaje secundario. Sí. Y es un folletín del siglo XIX. Sí. Y Sidney Poitier ganó un Oscar en el año 63, no sé por el estilo. En 1961
John Ford había dirigido El Capitán Búfalo, o El Sargento Negro. El Sargento Negro, sí. Donde Woody Strode es un negro acusado de violación y asesinato de una mujer blanca. Es cierto, sí. Es una película más de bien de juicio, más que un... Pero Claro, es un caso raro. Es una película de juicios en el oeste. Exacto. Y con incluso una película policial, porque hay un asesino que se descubre en la escena final. Exacto. Muy torpe. O sea, la intriga policial es quizás lo que menos importa en la película. Pero a Ford lo que le importa es que lo que revela el juicio es el racismo del fiscal que está buscando crucificar al sargento porque es negro. Y aparte, Ford lo que quiere mostrar también es que hay un regimiento negro y hay que puede ser oficial. Ese dato es histórico. Sí. Los soldados búfalos son un hecho real, pero no, incluso Ford cuando la película que nunca filmó, su proyecto último, después de 7 mujeres, pero ya estaba muy enfermo, era hacer una película sobre el primer negro que salió de West Point. Mirá. Tenía el guión entre las manos. Mirá. Pero se enfermó, el cáncer de alguna forma él fue, digamos, bordando todo lo que sería, si el western es un escenario ficticio o muy ficcionalizado, él fue tratando cada uno de los detalles y fue incorporando a los negros, a los indígenas. La reivindicación del indio, que termina en Cheyenne Autumn, ya estaba en Fort Apache. Sí, sin duda. Incluso con alguna ironía, porque en Fort Apache el personaje anti-indio, por decirlo de alguna manera, es Henry Fonda. Normalmente, y aparte, en la vida real, el propio el héroe liberal, claro. Mientras quien argumenta a favor de los indios es John Wayne. La conciencia cívica era el racista, ¿no? Que era Henry Fonda. Claro, pero con esta diferencia. Fonda es un oficialito llegado de West Point. Wayne es un vaqueano de la frontera. Bueno, Guillermo, te tengo que dejar, nos pasamos otro día seguimos contando. Es impresionante, porque a mí me salen otras ideas, porque esto es interminable, pero está bueno como que terminar esta semana diciendo que John Ford, de alguna forma, fue bordando ese escenario. Eso mismo. Tú mencionabas a Orson Welles un rato, ¿te acordás cuando él decía quiénes eran los 3 mejores directores de la historia? Y decía Vittorio De Sica, Jean Renoir y John Ford. Y los 3 mejores directores de cine norteamericano, John Ford y John Ford. Guillermo Zapiola, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes continuamos aquí en Radio Uruguay a partir de las 20 horas. Que lo pasen muy, pero que muy bien.